¿Ustedes saben cuál es el colmo de un ciego? Dicen que el colmo de un ciego es que se llame Casimiro. Casimiro. Y que vive en la calle Buenavista. En la calle Buenavista. Bueno, este chistecito viene a propósito del Evangelio, porque los discípulos están ciegos. Veían físicamente, pero no veían espiritualmente. Todos tenemos cegueras psicológicas, cegueras espirituales. Cegueras espirituales son aquellas experiencias que no nos permiten descubrir la presencia de Dios. Él está ahí, pero no lo vemos. Y eso es lo que precisamente pasa con los discípulos. Y las cegueras espirituales no solo tienen que ver muchas veces con el pecado. A veces pueden ser heridas psicológicas, emocionales, que no nos permiten descubrir la presencia de Dios. Por ejemplo, analicemos el caso de los discípulos. Los discípulos estaban lastimados porque todo lo que había pasado era un hecho traumático, no solo para Jesús, sino para los mismos discípulos. Imagínate que tú hubieras sido un discípulo de Jesús y entonces hubieses visto cómo con mentiras, patrañas, lo llevaron a condenarlo, lo crucificaron. Entonces los discípulos estaban muy dolidos, estaban traumatizados. Había mucha rabia, mucho odio contra los fariseos, contra los saduceos, que era la clase sacerdotal, que urdieron las patrañas para terminar condenando a Jesús. Y entonces contra los romanos. Entonces estaban molestos, había rabia, había resentimiento, había odio contra los romanos, ¿no? Y luego también estaban tristes, había muerto, estaban con la experiencia del duelo. Y no solo tristes, sino estaban decepcionados con Jesús, porque ellos creían que Jesús era el Mesías, pero esperaban un Mesías político que expulsara a los romanos e instaurara el reino de David. Pero no sucedió eso, que Jesús expulsó a los romanos. Entonces, por tanto, no fue el Mesías, nos ilusionó simplemente. ¿Se dan cuenta entonces qué sentimientos había? Y precisamente esos sentimientos eran los que no permitían que reconocieran a Jesús. Pero el mismo Señor se encarga de sanar esas heridas de los discípulos. Y los sana con su cercanía. Primero se acerca, camina con ellos, no les critica, simplemente les pregunta de qué vienen conversando por el camino. ¿Cómo? Tú eres el único forastero que no sabe qué ha pasado en Jerusalén. Y el Señor dice, ¿qué ha pasado? Como dicen, ¿qué ha pasado? Él sabe lo que ha pasado, ¿no? Parece una pregunta tonta, ¿no? Pero sin embargo es una pregunta, un bisturí que usa el médico para abrir la herida, para sacar el tumor. ¿Qué ha pasado? Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras, nosotros esperábamos que fuera el futuro liberador de Israel, pero ves, hace ya 3 días que sucedió esto. Aunque algunos de los nuestros, algunas mujeres han ido al sepulcro y encontraron el sepulcro vacío y dicen que ha visto unos ángeles, que el hecho que está vivo, que ha resucitado, pero a él no lo han visto. Ya murió nuestra esperanza, ¿no? Pero lo importante es que ellos hablan. Lo importante de hablar aquello que nos pasó, aquellas cosas traumáticas que hemos tenido. Eso se llama en psicología drenar el dolor, sacar el dolor. Hay que ver cómo sacamos ese dolor. A veces hay gente que saca el dolor mordiéndolo. No le saluda y en vez de responder el saludo ladran, ¿no? Pues tienen el dolor, pero no lo sacan sanamente. Entonces, a veces
¿Qué hacen frente a un psicólogo la gente? Por lo general el psicólogo, a ver, cuéntame, y uno le cuenta, y bueno, pues, y eso es una terapia, el hablar con alguien de confianza de eso que nos ha pasado, de ese dolor que tenemos. Entonces lo primero que hace el Señor, como le dice, acerca, no les critica, sana la herida de los discípulos con su presencia, con su palabra, cuestionándoles qué ha pasado, y luego también, pues, no usando las escrituras. Las escrituras pueden sanarnos. Mucha gente encuentra luces leyendo las escrituras, por eso es bueno que meditemos la palabra de Dios, ¿no? Porque dice que una vez que los discípulos sacan eso que tienen, desembuchan, ¿no? Sacan eso, el Señor les explica las escrituras. Qué necios y torpes son para creer aquello que dijeron los profetas. Y le empezó a explicar las escrituras desde Moisés, pasando por los profetas, todo lo que decían acerca de él. Y finalmente, la sanación definitiva surge en la Eucaristía, ¿no? Dice que al llegar al lugar donde iban, el Señor hace la demanda de marcharse. Y ellos le dicen, quédate con nosotros, quédate, le ruegan. Es el tema de la oración también, la oración sana. Por eso es importante que aprendamos a orar, que seamos hombres y mujeres orantes. La oración, quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Y entonces, frente a esa petición, se queda el Señor y se sientan a la mesa, y en la fracción del pan es donde se les abrieron los ojos y lo reconocieron. La fracción del pan es otra forma de hablar de la Eucaristía, es otro nombre, la fracción del pan. La Eucaristía tiene varios nombres, la Cena del Señor, Eucaristía, la fracción del pan. Entonces es en la Eucaristía donde lo reconocen, pero Él desaparece. Y entonces ellos van a la comunidad, personas ya sanas se incorporan en la comunidad y en los discípulos, y entonces ellos van y la encuentran a los discípulos alborozados, diciendo, era verdad, ha resucitado, porque se ha aparecido a Cefas. Y ellos por su parte contaron cómo se les ha aparecido a ellos. Entonces, como le decía, es un texto donde vemos que el Señor les sana de las cegueras espirituales que tienen, ¿no? Y cegueras que también nosotros tenemos. Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía para que sane nuestras cegueras psicológicas y nuestras cegueras espirituales. Se ponen de pie.